Lucas capítulo 1 versículo 5. Aleluya. ¿Cuánto lo encontraron? Amén. ¿Cuánto lo encontraron? Amén. Dice la palabra del Creador. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el poder, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Verso 20: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Tome asiento, póngase cómodo, y quiero que usted me preste toda su atención, porque quiero predicar bajo un tema titulado Se me olvidó lo que pedí. ¿Cómo se llama el tema? Se me olvidó lo que pedí. ¿Cómo se llama el tema? Se me olvidó lo que pedí. Ahorita usted me va a entender el porqué, el título de este mensaje. De hecho, cuando leí esta historia bíblica, llamó fuertemente mi atención de una manera muy poderosa y de una manera muy especial. Escúcheme bien. Cuando yo leo el libro de Lucas capítulo 1 versículo 5, la Biblia me habla acerca de dos personajes. La Biblia me habla acerca de una mujer que se llamaba Elizabeth y también habla de su esposo que se llamaba Zacarías. Cuando yo comienzo a estudiar esta palabra, llama mi atención, porque lo primero que leo es que la Biblia dice de que esta mujer llamada Elizabeth venía quizás de la descendencia sacerdotal. La Biblia dice que venía, bendito sea el Señor, de esa descendencia de Aarón. Es decir, todo indica que por su ADN, por su sangre, corría sangre sacerdotal. Mis queridos, y no es la excepción con Zacarías. Zacarías también tiene sangre sacerdotal. La única diferencia es que el hombre ejercía este ministerio, era el hombre el que tenía la autoridad para hacerlo. Entonces, la Biblia habla acerca de estos dos personajes, como dos personajes que de alguna manera tenían ministerio, tenían llamado, tenían propósito. Uno podía ejercerlo, bendito, públicamente, y la otra no podía hacerlo. Sin embargo, podía decir: mi esposo y mi persona, bendito sea el Señor, somos personas que tenemos y que corre por nuestro ADN sangre de ministerio, sangre sacerdotal. Pero hay algo que llamó fuertemente mi atención, porque el asunto
no consiste tan solamente en que la Escritura dice que ambos venían o tenían sangre sacerdotal, sino que la Biblia habla algo mucho más allá que eso. La Biblia dice que eran irreprensibles. La Biblia dice que andaban en todos los mandamientos. Cuando yo comienzo a leer esto, llamó fuertemente mi atención porque yo dije, wow, ellos no solamente se enfocan en saber que tienen un ministerio, ellos no solamente se enfocan en saber de que tienen un propósito. Para ellos es más relevante su conducta de vida. Para ellos es de mayor relevancia el cómo se conducían en la tierra. Entonces aquí yo entendí, mis queridos hermanos, que una cosa es tener ministerio y otra cosa es vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque cualquiera puede tener llamado, cualquiera puede tener ministerio, cualquiera puede predicar bien, cualquiera puede dirigir bien, cualquiera puede cantar bien, cualquiera puede profetizar bien. El detalle es que ellos no se enfocan solamente en el llamado que tienen. Ellos dicen, yo necesito vivir conforme a la Escritura. Y yo entendí, mis queridos hermanos, que el mayor ministerio que mejor predica no es el que tanto se habla, sino el que más se vive. A su nombre. No lo voy a volver a repetir. El asunto no es lo que más se predica con la boca, sino lo que más se predica con el testimonio y con la conducta de vida. Entonces la Biblia dice, agarre esto, la Biblia dice que ellos andaban irreprensibles. Usted sabe lo poderoso que es esto. Eran gente que de alguna manera eran intachables. Eran gente que caminaban conforme a la voluntad del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, a poca gente en la Escritura se les subraya y se le resalta esta parte. Poca gente en la Escritura se habla acerca de que vivían, algunos lo hacían, pero no eran muchos, mis queridos, los que vivían conforme a los mandamientos, preceptos y estatutos establecidos por el Eterno. Y aparte de esto, eran gente de ejemplo en la sociedad, eran gente de ejemplo en el vecindario, eran gente de ejemplo en la iglesia. Donde quiera que ellos iban, vivían una vida, mírenme acá por favor, como Dios quería que ellos la vivieran. Pero hay algo poderoso aquí. A su nombre. A su nombre. Lo voy a volver a repetir. Ellos andaban irreprensibles, guardaban los mandamientos, pero hay un detalle. A su nombre. A su nombre. Y esto que voy a hablar a continuación llamó fuertemente mi atención, porque esto es lo que a algunos le parece un contraste. Sí, este es el tipo de contraste que mucha gente puede entender en su momento, porque la Biblia dice que vivían como Dios quería que ellos vivieran. Pero dice luego el texto, pero ella era estéril y ambos eran de edad muy avanzada. Entonces parece ser que de alguna manera, atento a lo que voy a hablar aquí, lo antes dicho de buen testimonio, de consagración, de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, pareciera que esta parte se va a sectorizar de alguna manera. Usted dirá, hermano, pero ¿por qué se va a sectorizar en su vida? Ya te lo voy a explicar de esta manera. ¿Por qué, mis queridos? Porque más de uno se haría una pregunta en el contraste de su vida. Porque dirían, viven bien delante de Dios, pero no pueden tener hijos. Caminan como Dios quiere, pero es estéril. Caminan como Dios le agrada, pero hay un problema. Entonces, para mucha gente, ellos iban a ser de ejemplo, pero no faltaría un grupo selecto de gente que de alguna manera quisiese estigmatizarla y de repente diría, me acá, espérate, Zacarías es de Dios, ella es de Dios, pero no entiendo por qué es estéril. Lo voy a volver a repetir. Más de uno se va a preguntar, Zacarías de Dios, ella es de Dios, pero ¿por qué es estéril? ¿Dónde está el meollo del asunto? ¿Dónde está? Entonces más de uno se comenzaría a hacer una pregunta diciendo, ven acá, yo quisiera que Dios me explicara por qué si ellos hacen lo agradable delante de Dios, porque Dios no le da el privilegio de darle un hijo. Ahora, lo interesante que dice la Escritura es que dice que era estéril, ni siquiera dice de que estaban viejos y estaban esperando la promesa. No, la Biblia dice que era estéril, y todos sabemos aquí que la esterilidad es sinónimo de vergüenza
humillación, rechazo y menosprecio. Cuando una mujer no daba luz, no paría, la gente solía señalarla. Entonces había la gente que decía, son de Dios, pero no pueden tener hijos. Y entonces es el tipo de contraste que de alguna manera nos ha tocado vivir a muchos de los que estamos en este lugar, porque algunos de los que estamos aquí, ok, le servimos a Dios, pero hay un contraste. El contraste es, usted viene a la iglesia, usted sirve a Dios, usted levanta sus manos, usted adora al Eterno, pero usted tiene un hijo perdido en una droga. Entonces la gente va a decir, no entiendo, pero si la hermanita tanto que adora a Dios, ¿por qué el hijo no ha podido cambiar? Cuando dicen gloria a Dios, habrá un contraste que la gente te dirá, ven acá, no entiendo. Si el hermanito es fiel, se congrega en todos los servicios, y yo no entiendo por qué el hermanito vive padeciendo tanta necesidad, y el hermanito se ve que diezma, el hermano se ve que fiel en sus ofrendas, el hermano trae sus primicias, el hermano siempre está presto, dispuesto y es abnegado para la obra del Señor. Y entonces, ¿por qué el hermanito que le sirve tanto al Señor tiene que vivir de casa en casa arrendado porque no tiene una bendita casa propia? ¿Y por qué el impío si la tiene? ¿Por qué el otro que hace lo malo si la tiene? ¿Por qué el otro que es un delincuente si la tiene? Pero el siervo del Señor no tiene una casa propia. ¿Por qué mucha gente quizás se dirá, y por qué el otro? Bendito sea el Señor que viene a la iglesia y predica con tanto fuego y predica con la gloria del Señor, pero está viviendo una crisis económica. Si tiene para el desayuno, no tiene para el almuerzo, y si tiene para el almuerzo, no tiene para la cena. Y entonces usted se va a hacer preguntas diciendo, Dios, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Pero hay algo que llama mi atención en todo esto. Agarra lo que viene aquí, y es que Elizabeth es estéril, Zacarías es viejo, su mujer también, pero nunca dejaron de servir al Señor. Ay, Dios mío, no lo voy a volver a repetir. Miren acá, Zacarías es viejo, su mujer también es estéril, no tienen el milagro en su momento, pero nunca dejaron de servirle al Señor. Lo voy a volver a repetir, nunca dejaron de servirle al Señor. Agarra lo que te voy a soltar con esto. Tú tienes que entender que tu servicio a Dios no se regula a tu condición financiera, ni a tu condición emocional, ni a tu condición sentimental, ni a qué tienes o a qué deja de tener. Tú tienes que entender, no importa, la gente vendrá a cuestionarte, criticarte, señalarte, censurarte, etcétera, pero tú tienes que entender que para esto naciste, para esto tú vives, y tú dices, Dios, si me das el milagro, gloria, y si no, también te sigo dando la gloria. No importa que diga gloria al Señor, no importa quién me pide, no importa quién me critique, no importa quién no crea, alguien dice amén, seguiré sirviendo, seguiré haciendo el ministerio. Qué lindo cuando yo veo gente que le sirve a Dios, aunque su alma esté quebrada. Qué lindo cuando yo veo gente que le sirve a Dios, cuando las puertas se cerradas de repente. Qué lindo cuando yo veo gente que le sirve a Dios, cuando la gente se ha levantado. Qué lindo cuando yo veo a la gente que viene a la iglesia y le pega a predicar y dice, no he comido, pero voy a servir a Dios. Agarra lo que te voy a soltar. El diablo podrá decirte, y eso que le sirve a Dios. La gente podrá decirte, y eso que le sirve a Dios. La gente podrá criticarte y levantar cualquier falso testimonio y sacar alguna conjetura equivocada diciendo que algo malo tú hayas hecho. No, tú tranquilo, tú tienes que entender que los procesos no son para toda la vida. Lo que hoy tú estás viviendo, mañana se va a terminar. Antes de entenderlo, yo tengo que decir a alguien de esta noche, hoy tú estás viviendo el desierto, pero mañana Dios te introducirá a la tierra que Él te había prometido. A su nombre. Entonces esto es poderoso, porque viven como Dios quiere, pero no pueden tener hijos. No era que no pudieran, era estéril, peor, porque hay textos bíblicos donde dice, y Dios no le permitió. Ese es otro asunto, pero dice literal, y era estéril. O sea, el detalle no solamente es que es estéril, es que ya son viejos. Pero yo me imagino que nunca faltaría la persona que quisiese comparar la historia de Elizabeth con las otras mujeres en la Biblia que tuvieron sus hijos. Por ejemplo, nunca faltaría alguien que quisiera darle una palabra de ánimo y le dijera a Elizabeth, revisa la escritura.
¿Te acuerdas de Sara? Y Elizabeth diría, sí, pero Sara y yo no somos la misma. Esto es poderoso. Porque Elizabeth vivía como Dios quería. Pero hay un problema. A Sarai Dios le había prometido un hijo. Y a Abraham también. Repítelo, predicador. A Sarai Dios le había prometido un hijo. El problema es que Dios no le había dado el hijo por ella misma. Ay, Dios mío, espere. Lo voy a volver a repetir. Dios no le había dado el hijo, fue por ella misma. Pregúnteme duro, ¿por qué? No, pero así no, más duro. ¿Por qué? Cuando usted lee Génesis capítulo 16, esta mujer no puede tener hijos. Pero Dios le había dicho en el capítulo 15 a Abraham, te daré un hijo. Y cuando él salió con su mujer, Dios le dijo, serás padre de multitudes. Ya está la promesa hecha. Pero entonces esta mujer, Sarai, le dice a su marido, embaraza a mi criada, que el hijo de ella será mío. Y Abraham le hizo caso. Y yo me pregunté por qué Abraham le hizo caso. Porque resulta que el nombre de Sarai, en el castellano, para nosotros los occidentales, es normal. Es decir, Sarai y Sara significa lo mismo, pero no en el original. Sarai significa hostil y dominante, la que le gusta dominar. Por eso fue que le dijo, o sea, no se preocupe si alguna Sarai aquí, eso es en la Biblia. Bueno. Entonces, el problema de Sarai es que Sarai siempre quería hacer lo que ella quisiera. Entonces Dios dijo, te voy a dar un hijo, pero para darte el hijo, no quiero que te llames Sarai, sino que te llames Sara. Repítelo, predicador. No quiero que te llames Sarai, sino que te llamas Sara. Lo que necesito es quitarte la I, porque esa I habla de tu mal carácter o de tu mal temperamento. Y hasta que no te quite la I, no te voy a poder dar un hijo. El problema es que hay gente que no ha parido su propósito porque tienen cosas arraigadas en su vida. Y hasta que Dios no se la quite, no podrán ver lo que Dios tiene preparado. ¿Alguien dice? ¡Den un aplauso al Señor! Pero Dios le había prometido un hijo. Entonces Elizabeth dice, no, hay diferencia. Ella hacía lo que quería con el marido. Yo no, yo soy una mujer sumisa y sujeta a mi esposo. Entonces alguien diría, bueno, espérate, está bien, ok, esa historia no, pero ¿y qué tal si hablamos de Raquel? ¿Te acuerdas que Jacob trabajó 7 años, 14 años por Raquel? Le dieron a Lea y Lea podía tener hijos, pero Raquel no. Pero Jacob amaba a Raquel. Acuérdate que esta mujer no podía tener hijos. Y ella dice, no, espérate un momento ahí. No es lo mismo, porque yo no, bendito sea el Señor, porque yo no ando con competencia, pero Raquel competía con su hermana, ¿me hago entender? Raquel le decía, pero embarazaste a mi hermana, pero a mí no me quieres embarazar. Embarazaste a la criada de mi hermana y a mí no me embarazaste. Embarazaste a la criada mía y a mí no me has preñado todavía. Es decir, embarazas a todo el mundo y a mí no me embarazas. ¿Y sabe qué le dijo? Si no me das hijos, entonces yo me voy a morir. Y entonces Jacob le dijo, ¿acaso soy yo Dios que da la vida o la quita? Estás equivocada. Entonces lo primero que logré entender es que hay una diferencia, porque vemos una Raquel que su vientre no se abre porque anda compitiendo con la no voy a volver a repetir. Vemos una Raquel que su vientre no se abre porque anda compitiendo con los demás, porque tiene que lo porque ella sí tiene y le dijo así, no, hasta que no aprenda a entender, aleluya, de que soy yo el que te dé el propósito, soy yo el que da la vida. Cuando aprendas a confiar en mí, yo te voy a dar lo que te quiero salvarlo. Entonces hay otro tipo de gente que no han parido el propósito, porque andan viendo de que Dios bendijo a otro, pero a mí no me bendijo, y andan peleando porque se acabaron los jóvenes aquí. El problema es que hay gente que se la pasan compitiendo con otros. Es que uno el otro y no lo suelta eso, hasta que no suelta eso, Dios no te va a dar lo que tiene para ti. Entonces Elizabeth dijo, sí, pero ella competía, pero yo no compito con nadie. Y viene otro y le dice, espérate que te tengo otra historia. ¿Y qué te parece la historia de Ana? Porque Ana no podía tener hijos. Y dice, sí, pero hay una diferencia. Que el marido de Ana tenía otra mujer también. Y la otra mujer le daba hijos, pero Ana no. Y el problema es que Ana se
se volvió en una persona deprimida porque no tenía lo que tanto anhelaba. Entonces, tienes que entender que entre Ana y yo hay una diferencia. ¿Por qué? Porque Ana andaba llorando todo el día. Ana andaba deprimida. Yo no ando deprimida. Yo ando levantando mis manos y adorando a Dios, que Dios no me ha dado el milagro. Entonces, no compare. Ana allá y yo soy acá. Esa es una historia y yo tengo la mía. El detalle es que ellas tuvieron su milagro, pero yo soy estéril, entiéndame. Yo soy estéril. Es difícil que yo pueda tener hijos. Ahora, ¿sabes qué es lo poderoso de todo esto? Mírenme hacia acá, por favor. Que estos dos personajes ya están ancianos, ya están viejos, ya están demasiado adultos. Pero la Biblia dice que Zacarías pertenecía al sacerdocio de aquella época. Un grupo de sacerdotes, mírenme y présteme toda su atención. Y la Biblia dice que ese grupo de sacerdotes se reunía. Y cuando se reunía, escogían a uno. Para que ese uno quemara un incienso dentro del templo. Quiero que me escuchen los que vienen aquí, porque esto es poderoso. Se escogía a uno de ellos para que uno de ellos presentara o quemara el incienso delante del Señor. Y están todos los sacerdotes reunidos. Y cuando están todos los sacerdotes reunidos, la Biblia dice que tiran la suerte. Y la suerte le cayó a Zacarías. Quiero que me escuchen porque esto es poderoso. No voy a volver a repetir. La suerte le cayó a Zacarías. Y Zacarías cuando dice, pues qué privilegio, porque no cualquiera podía serlo, mis queridos hermanos. Entonces le llegó el día a Zacarías. Él tenía que quemar el incienso. Y cuando él entra al templo, la Biblia dice que el pueblo se quedó afuera. Y el pueblo comenzó a orar. Todo el mundo expectante. ¿Por qué? Porque la quema del incienso era como una ofrenda que se presentaba delante de Dios. La oración del pueblo, es decir, quemaban el incienso y el pueblo decía, bueno, esta es oración. Ahora Zacarías era el encargado de presentar esas oraciones delante del Señor. La Biblia dice que Zacarías está presentando el incienso, y cuando Zacarías está presentando el incienso, de pronto Zacarías comienza a sentir como una presencia extraña, como una presencia no común, como una presencia no normal. No era que Zacarías comenzó a lanzar, no era que Zacarías comenzó a hablar lenguas, no. Zacarías está enfrente, y cuando Zacarías está presentando el incienso, de repente Zacarías, no sé si lo habrá hecho con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Lo único que sé que Zacarías de repente siente y presiente que algo está sucediendo, que algo está en el ambiente. Y Zacarías mira a la derecha del altar, y cuando ve a la derecha del altar, ve un ángel ahí parado. Y cuando ve el ángel parado, a Zacarías le da miedo, a Zacarías se asusta. La Biblia dice que le sobrecorrió un temor cuando el hombre comenzó a ver el ángel ahí parado. Zacarías dice que es esto que yo estoy viendo, esto no es normal. El corazón se le aceleró más de la acostumbrada, las piernas le comenzaron a temblar, comenzó a sudar. Y ahí está Zacarías nervioso, ahí está Zacarías asustado, porque agarra lo que viene aquí, porque él no está acostumbrado a este asunto. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, llama mi atención, porque la Biblia dice que el Antiguo Testamento habla de un profeta que se llamaba igualmente Zacarías. Ahora este era profeta, y la Biblia dice que el ángel se le apareció al profeta, y cuando el ángel se le apareció al profeta Zacarías, la Biblia dice que el ángel le hablaba, pero el profeta era curioso. El profeta le decía, cuéntame qué más, y el ángel le decía, mira, está viendo este candelero de oro, y el profeta decía, sí, y eso qué significa, y esas 7 cosas qué significa, y ese árbol aquí qué significa, y eso allá qué significa. No, yo digo, wow, mira cómo el profeta hablaba con el ángel y le preguntaba, pero este que está acá, que sacerdote, le da miedo. A su nombre. Lo voy a volver a repetir. Uno tiene libertad para hablar y preguntar, pero el otro, como no está acostumbrado a caminar en esa dimensión, le da miedo.
Lo voy a volver a repetir. Como él no está acostumbrado a caminar en esa dimensión, le da miedo. Lo que para Zacarías el profeta era una charla, para Zacarías el sacerdote era un miedo. Por eso agarra lo que te voy a soltar. Hay dimensiones donde para algunos será sobrenatural, pero para ti será normal. Alguien me entiende, no sé si me entiende lo que yo te solté para decir amén. Entonces el hombre se asusta. Y cuando el hombre se asusta, el ángel lo mira y le dice: Zacarías. ¿Cómo le dijo? Digamos, ¿cómo le dijo? Zacarías. Lo primero que hace es llamarle por su nombre. Y le dice: Zacarías. ¿Sabes qué es lo poderoso? Que al mencionarle su nombre, le menciona el significado de su nombre. Lo voy a volver a repetir. Él se llama, ¿cómo? Zacarías. Y el nombre de Zacarías significa: Jehová se acordó de ti. No, usted no agarró eso. Amén. Amén. Con el simple hecho de llamarlo por su nombre, ya le dio una respuesta. Amén. Porque al decirle Zacarías, le está diciendo: recuerda qué significa tu nombre. Significa Jehová se acordó de ti. Eso llamó mi atención. Porque cuando yo estudio, Dios se acordó. Es decir, Dios está a punto de intervenir porque se acordó. No sufre de amnesia. A Él no se le olvida. Lo que para ti es olvido, para Él acordarse no es otra cosa que manifestar la respuesta de la petición que un día tú le hiciste. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo lo voy a volver a repetir. Cuando le dice Zacarías, le está diciendo: hoy Dios se ha acordado de ti. Yo traigo una palabra para alguien en esta hora. Hay momentos donde tú crees que Dios se olvidó. Hay momentos donde tú crees que ya Dios no se acordó. Pero yo vengo a decirte en esta hora que esa oración que tú has estado haciendo, Dios va a traer una respuesta. Yo no sé, pero yo vengo a decirle a alguien en esta hora: agarra esto, que aquel ángel fue enviado por el mismo Dios. Aquel ángel fue enviado por el Eterno. Aquel ángel fue enviado por el soberano para traer una respuesta. Yo vengo a declararle a alguien en esta hora: yo creo que se manifestarán ángeles a tu vida diciendo la respuesta tuya viene de camino. No te van a ver. ¿Qué le estoy diciendo a usted en esta hora? Yo creo que habrá una manifestación de respuesta para tu vida. Yo creo que tu petición surge delante de la presencia del Creador. Yo creo que Dios, algo dice, amén, Dios se va a acordar de tu petición. Pero aquí viene algo fuerte. El ángel le dice: Zacarías, no te asustes, no tengas miedo, porque he sido enviado de parte del Señor a decirte que tu mujer Elizabeth te dará ¿qué? ¿Un qué? Pero díganlo más duro, ¿un qué? Wow. Oídos abiertos, corazón receptivo. Le dice: mira, Zacarías, lo primero que vengo a decirte es que Dios se acordó de ti. Amén. Amén. Y Zacarías dentro de sí preguntaría: y de tantas oraciones que he hecho, ¿de cuál se habrá acordado? A su nombre. ¿De cuál se habrá acordado Dios? Y entonces el ángel le dice: del hijo. El Señor me ha dicho que tendrás un hijo. Lo voy a volver a repetir. El Señor me ha dicho que tendrás un hijo. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Pregúnteme qué. Que Dios le puso nombre a su milagro. Amén. Dios le puso nombre, le dijo: y se llamará Juan. Lo voy a volver a repetir. Tu hijo se llamará Juan. Tu hijo se llamará Juan. Es decir, lo que tú llamas tardanza era algo que el cielo estaba diseñando
Porque lo que viene para ti, Zacarías, no será cualquier cosa. El cielo es tan específico que hasta nombre le dio. Hasta propósito le dio y destino también. Dios mío, le está diciendo, sabes, Zacarías, vas a tener un hijo, pero no le vas a colocar el nombre se lo colocó el cielo. Yo quiero que tú agarres esto, porque le dice, se llamará Juan, y le dice, y el espíritu de Elías vendrá sobre ti poderoso, y vendrá en el poder del espíritu, y predicará y hará, y wow, tremendo. Ya le habló de lo que iba a ser Juan, y el problema es que Elizabeth no estaba preñada todavía. Voy a beber agua para ver si alguien agarra. Dale un aplauso al Señor. Agarra. Le dice, tendrás un hijo y tu hijo será así, será así, será así. El problema es que Elizabeth no está preñada. El detalle es que todavía ni siquiera él ha intimado con ella. Iba a intimar para ser pelado después. Pero ya Dios le está hablando de hijo. Y el problema es que el tipo es viejo y ella también. Pero el ángel le dice, se llamará Juan. Aquí entiendo algo. Présteme la atención. Él lo que le está soltando es una palabra. Le está diciendo, tú tienes que caminar y tener la visión con que Dios camina. Porque Dios es experto en crear cuando no hay nada. O sea, tú tienes que entender que la Biblia dice que Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Su materia prima es nada para hacer lo que Él quiere hacer. O sea, lo que aquí Dios está soltando es lo siguiente, Zacarías. Lo que tú ves como tardanza, ya en el cielo está realizado de verdad. Ya está hecho. Por eso la gente que camina en otras dimensiones de gloria tiene la capacidad de ver su futuro estando en el presente. ¿Me hago entender? Lo voy a volver a repetir. La gente que camina en dimensiones es el tipo de gente que tiene la capacidad de ver algo en el futuro, aunque en el momento no lo está teniendo. La gente podrá llamarte loco, pero cuando tú caminas con la visión del cielo, tú tienes la capacidad de ver un carro que esté caminando a ti mañana. La gente dice, yo no sé, pero yo estoy viendo lo que ya Dios está haciendo. Por eso cuando el Señor le dijo a Israel, ve a la tierra que ya yo les di, el problema es que estaba en el desierto todavía. Pero yo le digo, ya te la entregué, ya la tienes en tu mano. Entonces ellos dirían, no, pero estamos en el desierto, no, tú no me estás entendiendo, ya la tienes en tu mano. Entonces yo entendí algo poderoso, que cuando el cielo te suelta una palabra, cuando Dios te suelta una palabra, aunque usted diga, no, pero no, es difícil que yo te traiga, no importa. El cielo te hace sentir pataditas, aunque no tengas nada en el vientre. Alguien que no está entendiendo, no debe volver a decir. Te hace sentir patadas, aunque no tengas nada en el vientre. Alguien dice, de Dios. Es la gente que la vida en esta dimensión dice, tengo náusea y la náusea de todo. Si la prueba se ve negativa, no. Ya estoy sintiendo como que me patea por aquí, no, pero no me patea por acá. Si usted está en mi dimensión, haga silencio. No dice bien de Dios. Si tú no caminas en mi nivel, haz silencio. Si no tienes la capacidad de escuchar lo que yo digo, haz silencio. Si no tienes la capacidad de ver lo que estamos estudiando, haz silencio. Porque tú estás viendo con tus ojos físicos, pero los espirituales míos se abrieron desde hace rato. Alguien dice, gloria al Señor. Ahora, el ángel le dice, Dios escogió el nombre de tu hijo. Tanto es que cuando Juan nació, dice que a los 8 días lo fueron a presentar al templo para circuncidarlo. Y el que lo va a circuncidar dijo, tráiganme a Zacarías Junior. No dijo Junior, pero dijo Zacarías. Sí, tráiganme a Zacarías. O sea, el hijo, tráeme a Zacarías. Y cuando vienen a traerlo, Elizabeth dijo, no, él no se llama Zacarías, se llama Juan. No, pero si su papá se llama Zacarías. Sí, su papá, pero el cielo lo llamó Juan, no lo llamó Zacarías. Y no es como la tierra te llama, es como el cielo. Ya te llamó hace rato.
Y lo poderoso es lo siguiente, que es Dios quien escoge el ministerio a Juan el Bautista, no es Zacarías. Lo que tú consideras que se está tardando tanto, ¿por qué mi hijo no cambia? ¿Por qué mi esposo no cambia? ¿Por qué no soy bendecido? Hay momentos en donde Dios tiene que permitir ciertas circunstancias en tu vida. Lo voy a soltar aquí. Hay momentos donde Dios tiene que permitir la esterilidad, porque es la única manera que aprendas a depender que el milagro solamente viene de Él y no viene de más nadie. Hay momentos donde Dios te dice, hay momentos donde Dios te cierra todo de camino. Hay momentos donde Dios te cierra todo para que aprendas a levantar tu mirada al cielo. Entonces lo que me gusta es que Zacarías dice, ok, bueno, está bien, es listo el hijo. Pero el ángel le dijo, pero se llamará Juan y será profeta. Entonces espérese un momento ahí, porque Zacarías no es profeta, Zacarías es sacerdote. Y normalmente cuando usted leyó la escritura, Zacarías viene de una clase sacerdotal. Entonces lo normal es que su hijo también siga lo que él, aleluya, su oficio también, lo que él ha ejercido. Entonces Dios dice, aquí se va a romper un asunto, y lo que se va a romper es lo siguiente: tu hijo no va a tener el linaje sacerdotal, tu hijo viene con un ADN inyectado desde el cielo. ¿Alguien está entendiendo? Y ese ADN es que él será profeta. Espérate, pero el orden es sacerdote. No, ese es el orden de la tierra. Hay un hombre establecido en el cielo, y es que él será profeta. Ahora, lo que llama fuertemente mi atención es lo siguiente, mis queridos hermanos, porque una cosa es el llamado de la gente te hace, y otra cosa es que el cielo ya te hizo a ti el sacerdote, y no dice, él será profeta. Ahora, agarre esto, escúcheme que esto que viene aquí es poderoso, porque la Biblia dice que Zacarías comenzó a escuchar, y el ángel le dijo, tendrás un hijo, será grande, Dios lo va a usar, traerá va a abrir el camino para el Jesús, para el Maestro. Y el hombre escuchó todo. Escúchame, si me prestas atención, te garantizo que saldrá bendecido. Llega el momento donde Zacarías vio que el ángel terminó. Le dice, muy bonita tu palabra, me gustó, pero ¿en qué conocer esto? Si mi esposa es vieja, yo soy viejo y ella es estéril. Voy a volverlo a repetir. ¿Cómo voy a saber que Dios me va a dar un hijo si mi esposa es estéril? Yo soy un anciano, ella también. Ya hasta ese asunto ya se nos pasó ya. ¿Me entendió el código, verdad? Ya hasta eso se nos pasó. Lo que llama mi atención es que el ángel le dice, tú no sabes quién soy yo. Cuando yo leí eso me dice, porque el ángel le dijo, te voy a revelar mi nombre. Yo me llamo Gabriel. Lo voy a volver a repetir. El ángel le dijo, ¿tú sabes quién soy? Soy Gabriel. Vete al Antiguo Testamento y acuérdate cuando un día Daniel ayunó 21 días y la respuesta no venía porque había una guerra en los aires, y yo, Gabriel, me metí, peleé con Satanás, peleé contra todo ese imperio para traer la respuesta de Daniel. Tú me estás diciendo a mí, Zacarías, que yo vengo de allá arriba a darte una palabra y me vas a salir diciendo de que tu mujer es vieja, que tú eres viejo y que ella es estéril. ¿Qué te pasa? Soy Gabriel, papá. Yo estoy delante de Dios. Yo estoy delante de Dios. He bajado del cielo, tú sabes la distancia, para traerte una palabra. Peleé, guerreé, luché, batallé, para que tú me digas a mí de que cómo. Mira, yo entendí algo
agarra lo que viene aquí, por favor. Que hay un problema en la vida de Zacarías. Zacarías, ¿dónde estaba ofreciendo el incienso? Dígalo duro, sin miedo, ¿dónde? ¿Y el ángel se le aparece a dónde? En el templo. ¿Zacarías está dónde? Y el hombre está ofreciendo el incienso. Y el incienso era las oraciones. Y el ángel se le aparece. Le llama por su nombre. Le da una palabra. Pero el hombre no la cree. El detalle es que está ofreciendo oración. No la agarró todavía. Voy a beber Gatorade y darle un aplauso al Señor. Voy a volver a repetir. Él está ofreciendo, quemando el incienso. Son las oraciones del pueblo. El ángel se le aparece y el ángel le está diciendo, la respuesta viene. No viene, ya está. Él tiene que saber que no es el diablo. Él tiene que saber que es Dios. El problema es que está ofreciendo algo espiritual, pero tiene un patrón en su mente que la palabra no la pudo romper. Dios mío, voy a volver a repetir. Tiene un patrón en su mente. Míreme acá. Tiene un patrón en su mente que la palabra no pudo romperla. O sea, está en el templo ofreciendo lo espiritual, pero cuando lo espiritual se le revela no lo cree. Así hay gente. Hay gente que ora, pero cuando Dios lo habla no le creen a lo que oraron. Por eso es que tú te das cuenta que un día la Biblia dice que Moisés está orando. Y cuando está orando, le dice, Señor, este pueblo me está pidiendo que le dé carne. ¿Y de a dónde voy a sacar carne? Y el Señor le dijo, tranquilo, hombre, dile que se santifiquen hoy, que mañana le voy a dar carne. No por un día, ni por 3, ni por 5, ni 15. Dile que por un mes van a comer carne hasta que le salga por la nariz. Y Moisés dijo, pero es un momento ahí. Déjame y te saco un cálculo, porque lo que tú me estás soltando es demasiado fuerte. Agarra lo que viene aquí. Tú me estás diciendo que nos vas a traer carne. Somos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños ni contar las mujeres. Hay una cantidad, escúchame, de gente. Y tú me dices que para mañana va a aparecer carne. Mira, ni si matemos esto, ni si matemos aquello, eso ni nos alcanza para alimentar gente. Y Dios le dice, tú te darás cuenta si mi palabra se cumple o no. Agarra lo que te voy a soltar. El problema es que la gente ora, pero no sabe quién está orando. Amén. Porque Moisés vio el mar rojo abrirse. Columna de nube y columna de fuego. Escuchó la voz de Dios. El problema es que hay una estructura en su alma que la palabra no puede romperla. Y de aquí entendí lo siguiente. Hay gente que entra a la oración, pide, pero cuando Dios le habla no lo cree. Y el problema es que la gente, ¿sabe por qué? Porque tienen una estructura. Porque Dios te dice, mañana te voy a bendecir. Tú dices, mañana, ¿y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y a quién? ¿Y cómo será? Eso es difícil que Dios lo haga. Pero ven acá, ¿a quién estás orando tú? Y Dios te dice, te daré tu casa propia. ¿Cuándo? Si ni siquiera me sentaron los papeles cuando los metí para allá. Así sea que me manden para la gardenia. Entonces, Señor, nada, que ya hay gente arrepentida enseguida. Sí, ahora que me manden para la gardenia, ni siquiera para allá me mandan. Espérate, que tú tienes que entender a quién tú le estás orando. Agarre eso, porque eso estremeció mi corazón. Y hay gente que ora, pero cuando Dios le suelta la palabra, ellos dicen, Señor, es muy difícil. Entonces yo entiendo que hay una estructura en la mente. Hay una estructura que está aquí, que hasta que no la rompas y entiendas que en Dios no existe limitante, hasta que entiendas que en Dios no existen barreras ni fronteras, hasta que entiendas que Dios es el creador del cielo y de la tierra, que Dios es experto en hacer de que una roca bote agua, es experto en hacerlo. Para Él nada es imposible. Ahora, cuando yo entiendo esta dimensión, yo entiendo una dimensión. Un día viene Isaías y le dice a un rey llamado Ezequías y le dice, te vas a morir, arregla tu casa. Y el rey dijo, es un momento ahí.
se puso en la pared y comenzó a orar: Señor, acuérdate de las obras buenas que he hecho, ten misericordia. Isaías, el Señor le dijo: devuélvete y dile que le regalo 15 años más. Y le da 15 años. Entonces Isaías le dice: el Señor me dice que te va a dar 15 años. Él dice: sí. Wow, seguro. Y estaba orando porque no quería morirse. ¿A su nombre? Estaba orando por no morirse. Y Dios le regala 15 años de ñapa. Y dice: ven acá, ¿y en qué conoceré que eso es verdad? Ya te he dicho que Dios lo va a hacer. Entonces dice él: bueno, normal es, ¿dónde está mi sombra? Mira, ¿dónde está mi sombra? Mira. Y dice: bueno es que la sombra vaya delante de mí. El asunto es que vaya detrás de mí. Isaías le dijo: ese es problema resuelto. Señor, haz que la sombra retroceda 10 grados atrás. Y el hombre caminó y vio la sombra y dijo: Dios mío, ¿esto qué fue? Se sorprendió. Pero para Isaías fue fácil decir: Señor, haz que la sombra retroceda ya. Repito: haz que la sombra retroceda. O sea, la confianza en que Dios podía hacerlo y ya. Amo cuando la gente dice: yo no sé de dónde, pero de algún otro lado, como dijo Esther, vendrá, o Mardoqueo, vendrá respiro y liberación. Qué lindo cuando yo veo que todo se me cierra. Miren, por favor, yo digo: todo está cerrado, pero de algún lado tú vas a abrir. Yo aprendí, usted me verá que hay momentos donde viene todo, se le viene encima. Yo digo: alma mía, reposa y tranquilízate, que estamos en las manos del Creador, y algo el Creador hará. Bendito es el Dios que yo decía. Si te vengo a decir a alguien en esta hora, tú tienes que entender lo siguiente: cuando Dios te suelta una palabra, no importa si todo está en tu contra, no importa el sistema, no importa el diagnóstico, no importa lo que sea. Si Dios dijo: yo lo creo, la Biblia dice: no moriré, sino que veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Aunque me matare, en él sigo esperando. Ella me entiende lo que estoy diciendo. Hay momentos en que cuando Dios te suelta la palabra, tú la labras y dices: la creo. Me importa si viejo, pero Dios lo hace. Me importa que él, pero Dios me la dijo. Me importa no tengo nada, pero lo tendré, pero Dios me dijo lo maravilloso. Me cago en el creo, pero tener mi propia empresa. Alguien agradecerlo. Me dijeron que tú vas a terminando de lo que tú vas a desfilando. Alguien diga gloria al Señor. Se me puede decir que cuando Dios te dé la palabra, agárrala. Amén, amén. Termino con esto. El ángel le dijo: yo me llamo Gabriel y yo estoy delante de Dios, y ahora te vas a quedar mudo para que sea serio. Bueno, el ángel no le dio por necesidad, pero sí le dijo: vas a quedarte mudo. Y yo me preguntaba por qué lo dejó mudo, y yo entendí que la gente que habla mucho hay que dejarla callada. Amén, amén. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Hay momentos en donde Dios dice: tu silencio hace más que tus palabras. Amén. Entonces, cuando Dios te da una palabra, el problema es que hay gente que cuando Dios le da una palabra, demasiado. A todo el mundo le cuentan lo que Dios le dijo, y ellos mismos dicen: Dios me dio que me va a hacer esto, pero yo no creo que Dios lo haga. Entonces Dios dice: no, te voy a dejar callar mejor. Habla con señas, ves cualquiera que te entienda, bendito sea el Señor. Pero hay momentos donde Dios tiene que hacer que tu boca se cierre para que sea Dios quien lo haga. Y me gustó, porque el Señor dijo: no vas a hablar hasta que no veas que Él nada. O sea que fue un buen tiempo callado. ¿No te dicen gloria a Dios? Dije: esa fue la mejor terapia que el tipo recibió. Amén. 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 Pero también yo creo que hay milagros que te van a dejar mudo. Te van a dejar sin palabras.